Ayer hablando con un padre de mi congregación que es mi compañero y no está aquí, está en otro país, me decía, ¿verdad que nosotros que tenemos la espiritualidad de la cruz podemos ser muy felices? Y yo me quedé pensando cómo relacionar el tener una espiritualidad con el ser feliz, que ahora está tan de moda eso. Y yo después decía, pues sí, sí, porque cuando uno está trabajando en esa búsqueda de la voluntad de Dios, aunque las cosas sean limitadas, aunque uno tenga dificultades, pues tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos a veces apuraciones económicas. Sin embargo, creo que lo más fuerte, lo más fundamental, se concentra en que el Hijo de Dios, el cristiano, pues quiere seguir a Jesús. Y no solamente que lo quiera seguir, sino que está acompañado todo el tiempo por la presencia amorosa de nuestro Dios, que la espiritualidad de la cruz, que era la pregunta de la sesión anterior, que une a las obras de la cruz. Todo lo que ustedes respondieron me pareció excelente. Unos dijeron el Espíritu Santo. Y yo digo, pues claro, el Espíritu Santo es el patrón de las obras. Otros dijeron el corazón de Cristo. Y yo digo, claro que sí. Otros el sacerdocio. Otros dijeron, pues Conchita que nos enseñó. eh, claro, todos estas opiniones y estos filones nos van dando, pues, diferentes ópticas de nuestra espiritualidad, pero sobre todo nos ayudan de verdad a ir buscando en nuestras vidas la voluntad de Dios y, como platicaba yo con este padre, de verdad ese es el poder decir, pues estoy haciendo lo que Dios quiere en medio de todo y eso es la felicidad. La felicidad no se crean que es venir a Costa Rica a una playa a tomar unos cocos. Bueno, también es, pero lo fundamental es, ustedes lo saben, cuando descubrimos que estamos haciendo lo que Dios quiere. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues le estamos diciendo al Señor que lo fundamental para nosotros es pues hacer su voluntad. Bueno, esta es la introducción, ya han pasado 6 minutos, vamos a comenzar. Este tema, como los otros que hemos tenido, para mí, pues se me hace súper interesante. Este tema, estamos dentro de la parte de la obra de Conchita, una obra monumental. Ya vimos primero la visión de la Cruz del Apostolado como obra, porque es vamos a decir que una construcción en la respuesta de Conchita. Y ahora vamos a ver algo ya más físico, más material, como son sus escritos místicos. Este es el tema 6, vida, obra y mensaje. Ahora estamos viendo la parte de el mensaje de la obra, sus escritos místicos. Bueno, ¿en qué consistió la experiencia mística de Conchita? Porque cuando hablamos místico, pues vamos a decir al menos las bases para que ustedes se vayan familiarizando con esto, porque es importante. En el camino espiritual de una persona, Dios es muy respetuoso. Quiere formar y atraer hacia sí a las almas, pero no las obliga. Desea la perfecta unión, pero espera que ellas también lo deseen. Por su parte, la persona se deshace en deseos, pues de esa unión con Dios. Bueno, cuando hay una comprensión, ¿verdad? Él mismo le imprime estos deseos y hace que procedan de lo más interior del alma. No hay que olvidarnos nunca que la iniciativa siempre es de Dios. San Juan lo dice, nosotros creemos que amamos a Dios. No, Él nos amó primero. Y si la persona corresponde, oh feliz vida en aquel para quien ha sido creado. O sea, ya lo decía San Agustín, nos has hecho para ti, Señor, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Esta cita la citamos siempre, porque es una verdad
como un templo. Nosotros estamos hechos para Dios y nuestros deseos a veces que están mal canalizados, pues en realidad son la búsqueda de lo infinito, la búsqueda de la plenitud. Al describir la experiencia mística de Conchita, estamos abordando la vida de una persona que se dejó seducir por su creador, sin olvidar que estamos tratando de una mística. Sabemos que fue esposa, madre, viuda, inspiradora de las obras de la cruz, que era de origen potosino, es decir, mexicana, escritora, sí, todo eso lo sabemos, pero todo esto lo vivió de una manera especial, de una forma mística. Ya algo he hablado yo de eso, pero siempre hay que ir abordando y precisando, con sencillez, pero con profundidad. Dios para ella es una persona, por tanto, le exige un trato personal e íntimo, y esto lo va a ir reflejando en sus escritos. En su experiencia mística, Conchita, también podríamos llamarlo experiencia de vida, encontramos una continua y permanente relación en sus tres vidas: la familiar, la espiritual y la de las obras de la cruz. Están todas conectadas, no es que sean cajones, están todas conectadas. Ella misma nos explica en sus escritos, a modo de resumen, lo que ha implicado el llegar a los más altos grados místicos. Ella dice: tres clases de vida he llevado. La de familia, con todos sus trabajos y consecuencias que no han sido pocas, entre ser madre y esposa, esto lo escribe ella. La del espíritu, particular, que ha sido muy laboriosa y llena de favores y martirios. Y la de las obras de la cruz, que desde que el Señor me las inició, cargo su peso, aumentando a medida de su desarrollo. ¿Cómo he podido con esas tres vidas de obligaciones tan grandes, de llenar de casa y criados, y costuras, y familia y sociedad, de luchas y penas, desolaciones y desamparos, favores y gracias, de oasis, apostolado y vocaciones de sacerdotes, y obispos y arzobispos, y de correspondencia epistolar? Ella se lo pregunta. Y guerras y partidos y de crueles ingratitudes, de vergüenzas y de triunfos, de martirios ignorados y de lágrimas sin fin. ¿Cómo he podido? Bueno, Conchita ya nos había dicho lo vimos en la primera sesión, que fue una niña normal. Mentiríamos si dijéramos que nació santa. Sin embargo, encontramos una predilección de Dios porque desde pequeña el Señor ya había inscrito en ella esas tendencias que la acompañaron toda su vida. Y de igual manera se encontraba en la lucha por quitar de sí algunos vicios en los que se veía envuelta. En la etapa de su adolescencia y juventud, nunca le inquietó el noviazgo para hacer menos de Dios, esto ya lo hemos oído. Se le hacía tan fácil juntar las dos cosas. El recuerdo del Pancho, como llamaba al que más tarde sería su esposo, no le impedía sus oraciones. Durante su juventud, cruzó por una época de bailes, teatros, paseos, vanidades, deseos de agradar, aunque ella dice que solo a Pancho, y que tenía vanidad, pero no una inclinación a ella. Un punto importante, pues también recordamos todo esto para conectar cómo es su vida mística. Volvemos a recordar, ¿no? Su conversión, que fue la muerte de su hermano Manuel, y ella escribe que con el luto volvió a darse más a Dios, desprendiéndose de las corrientes que la llevaban a la vanidad de la tierra. Es decir, ese acto la llevó a pensar que era lo fundamental. Y ya hemos descrito el caminar espiritual que pasó eh, para ir conectándose cada vez más con Jesús. Nuestro Señor va a llegar un momento en donde le hace los desposorios, que le dice que la llame esposo. Y al acabar de decir estas palabras, quiero ser toda tuya y pasaré por todo lo que tú quieras, Conchita dice: comenzó él a hablarme y a dirigirse a María y a los santos, a quienes me dijo por la noche que les indicara
quiénes quería que se encontraran presentes. Está hablando ya de aquello que llamamos el matrimonio espiritual. Y entonces Conchita decía, pues yo quiero que estén presentes la Santísima Virgen, fíjense, así como cuando ustedes muchachas se casaron y les preguntaron, ¿quién quieres que vaya al cortejo de tu boda? Y dijeron, a ver, va a ir Irma, y va a ir Soraya, y no, Inés no, porque está muy chaparra, y no, y fulana no, porque está muy gorda. Bueno, Conchita tuvo la oportunidad de escoger su cortejo y ella dijo, la Virgen, San José, Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco de Asís y Santa Paula, San Miguel Arcángel y los ángeles custodios. Y entonces escribe ella, me hizo Padre prometerle solemnemente que sería toda suya. Estamos hablando de aquel paso del matrimonio espiritual, perdón, de los desposorios místicos, que lo amaría y que renunciaba a mi voluntad delante de testigos. Esto fue muy claro y no me dejaba pasar adelante en la lectura. Oh Jesús, Padre, así que me arrebató. Yo estaba en una contemplación, está hablando de una experiencia mística, como sumida sin moverme, entendiendo muchas cosas y con mucha extensión las palabras que me decía. Él, sentía yo, lo hacía todo. Me puso la mano en la cabeza, su mirada como que me bañaba. Y yo, pues nomás lloraba y callaba. ¿Qué había de decirle si nada se me ocurría sino aplastarme? Ahora sí me dijo, eres mi esposa y estás muy hermosa a mis ojos, con el velo de la inocencia y el vestido de la penitencia. Te amo mucho y ahora te pido que me llames esposo. Esto ya lo habíamos mencionado, lo vuelvo a decir porque tenemos que pensar que Conchita, en su obra mística, va a escribir desde esta clave de su experiencia con Jesús. Entonces Jesús le dice, te pido que me llames esposo. Y ella le dice, no, Jesús, eso no, porque me da vergüenza. Y Jesús le contesta, pues no es una realidad. ¿No sientes satisfechas aquellas ansias que te consumían y que creías irrealizables? ¿No sabes, no ves y no palpas que para mí no hay imposibles? Vieras cuánto me complazco en ti engalanada con mis favores. Contemplo mi imagen allá dentro de tu alma. No te muevas, esposa mía, jamás la empañes. Me has herido de amor. Son unos textos tremendos. A ver, yo creo que en el amor entre los esposos, pues se pueden llegar a decir estas cosas. No te muevas, esposa mía, jamás lo empañes, me has herido de amor, en aquellos suspiros que escondías a mis miradas anhelando ser mía, porque yo decía que el místico, pues ve a Dios, ve en Dios una persona. Oh Jesús, Jesucristo de mi vida, no me toques estos recuerdos, porque le dice, tú dijiste que me ibas a pertenecer eternamente. Y eso me arrastraba a ti y me arrancaba gracias y más gracias. Y entonces, por eso es como un juego de seducción, pero en el ámbito espiritual. Y Jesús le dice, pues hoy ya no son ilusión, has tocado la realidad. ¿No lo sientes, hija? Todos son caminos. Y este es el término, este es el final. Es el que se busca en los claustros. Este es el mayor don, el regalo más rico. ¿Cuál es ese regalo? Nos podríamos preguntar. Pues es Dios mismo. Le decía, yo he venido a enriquecerte, soy todo tuyo. Dime, esposo. Oigan mis oídos esta palabra de tu boca. No te mortifiques. Suena en mis oídos tu voz. ¿No oye los cánticos en el cielo que se entonan porque una nueva esposa se ha unido a mí? Y Conchita responde, oh Señor, calla, no me digas más, no me derritas, estoy desvanecida. No oigo, Jesús, esa música, pues existe, y el cielo se alegra con mis alegrías. Luego todo esto se lo escribe a su director espiritual, y le dice, Padre, qué pena me causa decirle esto,
Pero eso pasó. Lo tengo tan clarísimo que jamás se me borrará. Me decía cada rato el diablo, pantomimas, y no más pantomimas, no le contestes nada. Y me dijo Jesús, ¿qué son los desposorios sino la unión de voluntades? En la eternidad te había yo marcado este instante y lo deseaba. No es mentira, eres mi esposa y como tal está recibida en el cielo y, y en el infierno, le dice así, en el infierno. Hasta que penetres en la eternidad podrás entender lo que hoy he hecho contigo. Ámame, tengo sed, me abrazo de amor. Bueno, Conchita va a tener, pues, no sé, una serie de fenómenos extraordinarios, místicos, y estos comienzan poco antes del nacimiento de su primer hijo, y se pueden apreciar como ese fenómeno de tipo de visiones, recibe luces interiores sobre el valor de las cosas divinas y especialmente sobre la virginidad. Las primeras palabras que recibo, como ya sabemos, son las de tu misión es la de salvar almas. Cuando ya podemos encontrar en gran cantidad carismas y fenómenos, es a partir del día en que se grabó en el pecho el monograma de JHS. Recibe entonces locuciones de parte del Señor que la forman en su vida espiritual. Bueno, cuando Conchita hace ese acto de marcarse en el pecho, ella dice, ahora comienza Jesús a hablarme claro. Entonces son estas gracias místicas que se llaman locuciones. Es decir, Jesús habla o Dios habla y yo entiendo, escucho y entiendo lo que me dice. Bueno, la abundancia de fenómenos místicos que presenta Conchita los podemos clasificar de la siguiente manera. En ella existen visiones imaginarias de Jesús y de los santos. A ver, imaginarias quiere decir que las imaginamos. Uno podría preguntarse, ¿es real lo que nos imaginamos? Y la respuesta que yo diría, depende. En el ámbito místico, Dios hace ver cierto tipo de visiones a las personas que Él quiere. Entonces, esta es la visión más importante. Ahí en ese cuadro muy hermoso estamos viendo la visión de la cruz del apostolado. Otra de las gracias místicas que Conchita tuvo en abundancia fueron las palabras interiores, locuciones o revelaciones. Creo que esta es la gracia más fuerte que tuvo ella, ¿eh? Por eso estamos estudiando sus escritos, que son parte de esa experiencia mística de locución con el Señor. Conchita para todo dice, el Señor me dijo, Jesús me dijo, Dios me dijo. Entonces, pues hagan de cuenta que tuviera un teléfono directo y los directores espirituales le decían, a ver, doña Concha, pregúntele a Jesús. Y ella iba y en la oración le preguntaba y el Señor le respondía. Pues sí, son casos bastante extraños en la historia de la mística. Por eso Conchita es tan interesante. Bueno, otra de las gracias místicas van a ver ustedes y se van a jalar los pelos. Lo que les voy a decir son las intervenciones diabólicas. En la experiencia mística también hubo esas acciones internas, miedos, sufrimientos que tratan de quitarle la seguridad y la paz. Llegan hasta cuestiones en donde ella se siente amenazada físicamente. Esto creo que en Conchita, que ella menciona, no se ha hecho un estudio profundo sobre la acción del diablo en su experiencia mística. Bueno, y en ella no existen, o no sabemos si existieron, porque la mayoría de su experiencia mística fue en privado, en la noche, no había cámaras para grabar, nadie la vio, pero no hubo éxtasis corporal, es decir, como Santa Teresa que se quedaba así, ¡tum! No hubo estigmas,
Y también recibió carismas como el de ciencia y sabiduría espiritual, el carisma de escribir, es un carisma, el don de penetrar en el interior, eso que les dije yo que se llamaba la clarividencia espiritual, el don de percibir la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que se llama la hierognosis, es decir, el conocimiento de lo divino, y conforme el avance de su vida espiritual y algunos fenómenos son cada vez más frecuentes o van desapareciendo. Sin duda, lo que será permanente, aunque con prolongados lapsos de silencio, durante el tiempo de la soledad, serán las locuciones divinas, en las cuales seguirá habiendo una gran variedad. En la experiencia mística de Conchita todo fue íntimo y secreto. Vamos a ver, nosotros lo conocemos porque tenemos su diario espiritual. Vamos a suponer que se hubiera perdido, pues no sabríamos nada de eso. Nadie fue testigo de eso, solamente ella y sus directores espirituales que podían leer esos escritos. Los carismas extraordinarios en ella son conocidos por medio de sus escritos. Los fenómenos extraordinarios no pudieron ser atestiguados por terceros, como les digo. No sabemos si Conchita tenía raptos, si tenía éxtasis, no lo podemos saber. Ella no dice, hace algunas narraciones que uno dice, pues este es un transportamiento. Va a hablar mucho, por ejemplo, de la oración de traspasamiento, que es la transverberación de Santa Teresa. Santa Teresa lo narra una o dos veces, Conchita lo narra constantemente y con los mismos signos, ¿verdad? Bueno, sorprendentemente, el que nadie se diera cuenta de esto es afín a su misión. Jesús le va a decir, tú eres cimiento, el cimiento no se ve, tú eres la parte de abajo del edificio, eso nadie lo conoce ni pregunta por él. Fíjense que nosotros hemos tenido experiencias en nuestra congregación, que, la iglesia de no sé cuál, no voy a decir para no quemar al lugar, y luego, tiene 50 años la iglesia y luego, pero no tiene cimientos. ¿Cómo se? Bueno, el cimiento no se ve, simplemente no se ve. Entonces nosotros pensamos que sorprendentemente eso está afín con su misión, que nadie conocía bien, porque ella, pues está, o Dios quiso que tuviera un aspecto de sencillez. Podríamos resumir la experiencia de Conchita Cabrera como mística con el ejemplo de San Francisco de Sales cuando habla de la devoción. Es bonito este texto. La abeja saca miel de las flores sin dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan íntegras, incontaminadas y frescas como las ha encontrado. Lo mismo y mejor aún hace la devoción. Ella no destruye ninguna clase de vocación o de ocupaciones, sino que las adorna y embellece. Nosotros podríamos decir que Conchita, como esta abeja, en su amor apasionado, es decir, su devoción por Jesús, no destruyó y ni siquiera hizo a un lado las ocupaciones y deberes a los que estaba ligada como esposa y madre, sino al contrario, adornó y embelleció su vida y la de cuantos la rodearon, enseñándonos con su testimonio que en cualquier situación, estado de vida en que nos hallemos, debemos aspirar a la vida, pues por así decirlo, de perfección, pero es de plena unión con Dios. ¿Qué cosas místicas escribió? Bueno, ya estamos en el tema, ¿verdad? Fundamental. Para comenzar, diremos algunos datos que nos dejan ver a Conchita desde su perfil de escritora mística. Después de los estudios aplicados a esta escritora, es ella misma quien mejor nos puede explicar las razones de esta tendencia a escribir. Menciona que escribe para complacer a Dios y glorificarlo. Además, escribir para ella será una necesidad. Va a escribir esto. Como desbocada, corro a vaciarme aquí porque me arrastra la necesidad de hacerlo. Este horno necesita respirar y Dios le ha puesto este medio. Y como ya lo hemos dicho, esta mujer de Dios escribe numerosísimas páginas
sin descuidar sus ocupaciones de esposa y madre. Basta escuchar el testimonio de uno de sus hijos que nos revela el verdadero ocultamiento en el que ella vivió. Lo más admirable en la vida de mi madre era lo natural y sencillo de su existencia. Sus hijos nunca pensaron que su mamá era una escritora, ni que su mamá era una santa. Le gustaban los dulces, la música, tocaba el piano, cantaba, se reía. Pues no pensaban. Cuando nosotros nos acercamos a su vida íntima, decimos, pero pues esta señora era un volcán de amor por Dios. Escribe a todas horas, aún enferma. Sin embargo, tiene un horario fijo para escribir. Fíjense qué cosas, esto casi no lo podemos entender. Escribe aún durante la misa. Estamos hablando que la misa en tiempos de Conchita era en latín, los padres estaban de espaldas a la gente, echaban el rollo, pero ella estaba en la misa y de repente Jesús le decía, escribe. Y Conchita le decía, pero estoy en misa, te digo que escribas. Entonces, pues es ese impulso divino que la lleva a escribir y Jesús le dice que eso le agrada. Además, es común en la vida de los místicos también esas tentaciones que hablé yo del demonio. Veamos algunas manifestaciones de ella. Le decía a Satanás, has pasado tu vida en escribir y debías haberla pasado en atender a tu familia, pero ya no hay remedio. Los años han pasado y esos papeles aumentarán tu infierno. Eso le decía el demonio, para inquietarla, para turbarla, para quitarle su paz. Rompe los papeles porque estos producirán escándalos y enredarán a las almas. En otras ocasiones ella dirá, Satanás me hace lucha para que no escriba. Ya no escribas, ¿para qué? Me grita una voz que me hace estremecer. Y Jesús le decía, escribe. Pero Señor, estoy haciendo mi oración, te digo que escribas. Bueno, Conchita fue bendecida por Dios con algunas dotes especiales, cualidades que todo escritor debe tener, comenzando por la inclinación y el gusto propio de escribir. A pesar de su formación escolar, que ya hemos dicho muchas veces, que fue muy deficiente, unido a los dones otorgados por Dios, como ya hemos dicho antes, su capacidad y facilidad para expresar su experiencia por escrito fue un don, y de igual manera como el Señor le explica esta gracia, también le hará entender el proceso de su escritura. Mira, hija, así le dice Jesús, prosiguió ese día el Señor. También el modo de comunicárteme lleva en sí el tinte de la unidad, porque en Dios uno, así son las cosas, simplificadas en todas sus partes. Por ejemplo, yo de un golpe me reflejo en el espejo o cristal de tu alma. Ahí quedaron aquellos rayos divinos que tú, al sentirse herida de ellos, vas viendo, contemplando y entendiendo. Tú, luego, con el concurso de tu entendimiento, le das forma con las palabras que yo mismo, sin tú advertirlo, vas adecuando con más o menos propiedad, pero en el golpe de luz primero te dejé la sustancia, la esencia, la fotografía de las cosas comunicadas y tú la calcas de tu alma a las facultades intelectuales y de allá al papel. A ver, ese es un texto extraordinario. Jesús le explica por qué ella escribe las cosas místicas que escribe. Y le dice la manera como actúa en ella. Esto es lo grandioso de un místico que sabe explicar lo que le sucede. En este modo la comunicación con Dios, con la criatura, casi nunca hay hierro. A no ser, esto todavía lo escribe, se lo dice Jesús, a no ser que vengan a mezclarse las humanas pasiones, que entonces nublan y tuercen y hasta borran los signos de Dios en el alma. Este es un modo de comunicación de Dios derivado de su unidad, que de un golpe imprime lo que la pobre criatura toma después
dándole forma en el lenguaje de la tierra, aunque para esto, repito, necesita también de la cooperación divina. Cuando un alma humilde recibe y se presta a estas comunicaciones con pureza de corazón, que esto es indispensable, y no mezcla ninguna pasión, es clara, limpia y luminosa, la impresión de Dios, y no hay temor a equivocarse. Claro está que al pasar lo divino por lo humano, toma forma o color del recipiente que las comunicaciones recibe, pero esto es muy secundario. La esencia, la sustancia y hasta la forma queda la misma que Dios tuvo a bien comunicar. ¡Qué barbaridad! Es un supertexto. Yo nunca había leído un texto así, en donde el Señor le está diciendo cómo actúa en quien se presta. Hija mía, ya que por mi bondad y por mis altos fines te he tomado como instrumento o acueducto, no manches jamás el espejo de tu alma, que hoy más que nunca te necesito pura, te necesito limpia y transparente para comunicar el raudal de gracias del Espíritu Santo para bien de las obras de la cruz. Bueno, aquí no está en el texto, pero aquí podríamos entroncar lo que tanta cosa nos mete de desazón de las penitencias y los dolores procurados, porque Jesús le va a decir, mira hija, aquí le está diciendo, no necesito que sea siempre pura, limpia y transparente. Y el Espíritu Santo le va a decir, la pureza viene por la cruz, no hay otro modo. Entonces, ¿cómo quieren que esta mujer, que estaba destinada a transmitir esta cantidad de mensaje, pues no tuviera la intención, el deseo de purificarse a través de la penitencia? El dolor purifica. La gente que ha sufrido, la gente que voluntariamente sufre, se purifica, se limpia de las inmundicias y de las malas intenciones. Por eso no nos debemos de admirar de la vida de penitencia que ella llevó. Más de 60 años acostada en las espinas, por propia voluntad de Huizache. Pues era por estos motivos. Para iniciar el proceso de beatificación de Conchita, se presentó a Roma el total de sus escritos, bueno, más o menos, porque luego han ido saliendo más cosas. La cifra aproximada es de casi 65,000 páginas, todas escritas con su propia mano y sorprendentemente sin descuidar sus variadas ocupaciones como esposa y madre. Esto es una confirmación de la intervención de Dios en su experiencia mística. Sería un trabajo exhaustivo pretender separar lo místico de sus escritos y lo que brota simplemente de ella. Es mejor que este estudio se lo dejemos a los teólogos especialistas. Lo que aquí pretendemos es dar a conocer qué ha escrito Conchita, pues en cualquiera de sus obras se hace presente la experiencia mística. Bueno, apreciemos pues con asombro la increíble cantidad de páginas cargadas de contenido místico. Presentamos en orden cronológico sus escritos. Miren, esto aquí no se los puedo dar más. Ahorita Isabel nos va a hacer el favor de picarle ahí para que entren. Yo ahí no me voy a tener. Esta tabla nos costó trabajo hacerla porque es una tabla que ahí hubo que hacer concordancias. Bueno, yo les digo, esta tabla es un instrumento para los que estudian a Conchita y está copiada para que ustedes la puedan tener en el Classroom. Si les interesa la obra maravillosa, extensísima, abundante, ahí está lo que escribió y cuándo lo escribió. Nosotros, por lo pronto, vamos a decir, pues que este es, vean, nomás échenle. Todo eso escribió ahí. Le podemos seguir pasando porque fue una escritora que nunca dejó de escribir desde los 16 años en adelante, ¿verdad? Todo, y luego hacía, y todo manuscrito, no había computadoras, no había, ya había máquinas de escribir, pues
La familia de Conchita fue la que introdujo las máquinas de escribir, pero, sin embargo, ella todo a mano, con una caligrafía exquisita, a pesar de ser una muchacha que no terminó su primaria. Entonces, pues claro, ahí desde luego que tendríamos que pensar que hay una intervención de Dios, sobre todo para la cuestión de la abundancia y la profundidad, ¿verdad? Además sus características. Bueno, entonces ahora yo les digo, cuando se presentó su proceso de beatificación fue necesaria una división de sus escritos. Pues eran páginas y páginas. Se dijeron, a ver, vamos a ordenar esto. Entonces yo les voy a decir el gran ordenamiento que se hizo. Primero, obras editadas. ¿Qué quiere decir? Pues obras que ella durante su vida publicó. Ahora, la pregunta es, ¿por qué publicó Conchita? Pues también por obediencia, porque le pedían los obispos, sabían que ella escribía. Bueno, editó 46 obras. Miren, yo tengo 20 años escribiendo y no he escrito 46 obras todavía. Tendré como unas 23. O sea, voy como a la mitad. Pero Conchita escribió eso editado. Y luego aparte los escritos que van a ver que son muchísimos más. Bueno, estos se escribían a petición de los obispos y sacerdotes. En suma, el número de páginas es de 8.800 páginas editadas. La mayoría de estos pretenden ser una ayuda para la oración. Contienen reflexiones, meditaciones, algunas veces en torno a algún pasaje de la Sagrada Escritura, con la intención de acercarnos a los sentimientos de Jesús y de María. Y luego tenemos el otro bloque de obras no editadas o inéditas. Están dedicadas a varios destinatarios, algunas no fueron editadas por la privacidad que merecen. Y luego está su epistolario. Bueno, el epistolario, las cartas que se conservan son 6.227 cartas. En suma, se aproximan a 18.000 páginas. Ustedes imagínense lo que es eso. Yo les cuento que durante mi experiencia de investigación en Roma, en un archivo, el archivo de los padres josefinos, estando haciendo ahí, me encontré en su archivo un file con 19 cartas inéditas, pues, no se conocían, de Conchita Cabrera de Hermida en Roma. ¿Qué hacían ahí? Pues hay toda una historia. Yo escribí un libro con esas 19 cartas que se llama Espero contra toda esperanza. Si alguien quiere leerlo es interesantísimo porque es la experiencia de Conchita y la guerra cristera. Y esas cartas hablan de su experiencia. Bueno, están dirigidas sobre todo a don Emeterio Valverde. Bueno, la mayoría están dirigidas, las cartas ya en general, pues a los arzobispos Luis María Martínez, Leopoldo Ruiz y Flores, el padre Félix, a otros obispos y a muchos sacerdotes, a misioneros del Espíritu Santo y a religiosas de la Cruz. Además hay 400 cartas y 447 cartas dirigidas a sus parientes. Llama la atención cómo en sus cartas puede pasar del lenguaje coloquial, ay, te voy a dar la receta del camote con leche y fíjate que acabo de comprar una hilaza para hacer carpetitas, puede pasar de eso, natural y sencillo, tratando asuntos ordinarios, a dar consejos espirituales y algunas normas de conducta de gran sabiduría. Por sus cartas nos enteramos pues cómo se relacionaba con los obispos. Es un trabajo que yo siempre he querido hacer, a ver cuándo podemos hacerlo. Luego, su obra principal como escritora mística, desde luego, es La Cuenta de Conciencia, que escribe por obediencia a su director espiritual, a su primer director espiritual, para contar lo que pasa en su conciencia a él y a sus próximos directores espirituales. Escribir en estos papeles, cuyo fin principal consiste dar en ellos cuenta de conciencia a mi director, eso lo pone ella. Consta de 66 tomos realizados a partir de octubre de 1893 hasta el 8 de diciembre
de 1936, poco antes de morir. Son 43 años de su vida plasmados en estas páginas. La secuencia de sus escritos deja ver cómo su experiencia de Dios va en aumento, cómo Dios la va invadiendo y ella va respondiendo. En total suman aproximadamente 22.500 páginas. La realizaba generalmente donde vivía, un tiempo en San Luis Potosí, otro en la Ciudad de México o en los lugares a los que viajaba. ¿Cómo lo hacía? Pues se llevaba hojas, escribía con pluma fuente, que era lo que usaba, y luego ya que se iban juntando, las mandaba a encuadernar. El contenido de esta cuenta de conciencia, pues es su relación con Dios. Ahora nos podríamos preguntar, bueno, yo les voy diciendo que ya vayan haciendo sus preguntas de todo esto que vamos diciendo, sus preguntas. ¿Para quiénes escribió Conchita? Los escritos de Conchita tienen muchos destinatarios, entre los cuales los podemos mencionar por medio de clasificaciones generales. Primero, sus directores espirituales. Segundo, las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, fundadas por ella el 3 de mayo de 1897. Después también los misioneros del Espíritu Santo, fundados en 1914. También el Apostolado de la Cruz era destinatario de sus escritos, fundado el 3 de mayo de 1895. La Alianza de Amor, fundada en 1909. Y finalmente todos los cristianos. Si hablamos de los estilos o del estilo de los escritos, la obra literaria de Conchita la podemos ubicar dentro de un género peculiarísimo, es decir, por presentarse como tal requiere un tratamiento especial. A ver, nosotros hemos considerado muy poco a esta mujer como una literata. Y es una de las mujeres que ha escrito más, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y todavía no le damos el tratamiento de escritora. Ya nada más por el volumen que escribió la debíamos de considerar. Bueno, según el padre Rafael López, son aplicables a Conchita las palabras del Papa Pablo VI en la homilía en que declaraba a Santa Teresa como doctora de la Iglesia Universal, después de evocarla como escritora genial y fecunda, como maestra de la vida espiritual. El padre López dice, se puede aplicar esto a doña Concha Cabrera. Estamos, sin duda alguna, ante un alma en la que se manifiesta la iniciativa divina extraordinaria, sentida posteriormente, descrita, llana y fiel y estupendamente por Santa Teresa con un lenguaje literario peculiarísimo. Para el padre Juan Gutiérrez vale para Conchita lo que afirma de Santa Teresa Maximiliano de Raiz, cuando dice que la santa tiene una fina capacidad de transmitir la riqueza de su experiencia mística y que esto se debe a una gracia mística. Bueno, aquí yo hago un paréntesis. Nos encantan los latinoamericanos hacer parangones con los europeos. ¿Por qué el padre fulano dice lo que dijo fulanito de Santa Teresa? ¿Por qué el padre mengano dice lo que dijo fulanito de Santa Teresa? ¿Por qué no decimos nosotros desde nuestra forma de ser lo que pensamos de los escritos de Concha? Bueno, yo todavía no lo hago, pero lo tenemos que hacer así. Nosotros solamente nos movemos por comparación con lo europeo, siendo que tenemos raíces autóctonas, es decir, de estos lugares, y que Concha Cabrera tiene una especificidad que Santa Teresa no tiene. Ustedes ya saben cuál es. Esposa y madre. Y laica. Y eso quiso Dios resaltarlo. Entonces yo digo, sí, pues yo lo tengo así porque así lo hicimos cuando hicimos este trabajo, pero yo les quiero decir que tiene una especificidad distinta. Esta nueva gracia mística, la misma Conchita la relata. Hoy me dijo mi Jesús de repente que a Santa Teresa le era yo deudora de algunas gracias, entre ellas la de poder expresar con la escritura los sentimientos de mi alma. Bueno, Jesús le dijo, mira, Santa Teresa es tu madrina porque escribes. No me figuraba yo que esta fuera una gracia, eso de escribir. Claro que es una gracia, doña Concha, es un carisma.
No todo mundo puede escribir. Es como cantar. Hay gente que se empeña en cantar y no tiene la gracia, pues por más que le hagan. En cuanto a la originalidad de sus obras, ella misma se juzga carente de formación intelectual, científica, pero anhela vivamente ser fiel instrumento en las manos de Dios. Su expresión escrita se presenta sin rebuscamientos ni artificios, sin formas académicas ni erudiciones científicas. Simplemente es ella, sin máscara. Y yo creo que esto es lo fresco y lo hermoso que uno descubre, además de lo profundo, en una escritura sin maquillaje. Es evidente entonces que no podemos pedirle a Conchita que nos hable del misterio de Dios con las fórmulas precisas con las que Santo Tomás de Aquino nos las expone. Pues al hablar de Conchita no estamos hablando de un teólogo de academia, gracias a Dios. Acuérdense que el teólogo expresa una ciencia y el místico expresa una experiencia. La grandeza de todo escritor místico, pero especialmente de Concepción Cabrera, radica en que utiliza el mismo lenguaje de sus contemporáneos, el lenguaje utilizado cotidianamente, sobre todo cuando lo hace de forma simple y apropiada a referirse a realidades tan sublimes e inefables, haciéndolas entendibles de alguna manera. Hay veces que hay unos sacerdotes, bueno, no estoy criticando, estoy comentando, que tienden a hacer unas homilías súper rebuscadas, usando palabras rimbombantes, y la gente dice, ¡ay, qué precioso habló! ¿Y qué dijo? Pues no sé qué dijo, no le entendí, pero habló precioso. Bueno, el caso de Conchita es que lo dice bien, lo dice bonito y se entiende. Esta es la gracia. Bueno, la experiencia de Dios es única, irrepetible, jamás idéntica en dos o más personas. Sin embargo, constatamos que Dios tiene una pedagogía, es decir, una forma de conducir a las almas por el camino de la configuración con Él. Por este motivo, aunque diferente en la experiencia, también es la otra parte. Podemos encontrar similitudes en cuanto a la forma de expresión de los místicos. Es decir, el místico no es que se salga del parchizo, del campo de juego, no. En cuanto a la forma de expresión, más no en la experiencia, pues ya como dijimos, cada experiencia es singular. Y es que hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Así tanto en la experiencia mística, distintos santos que conocemos, Orígenes, María Magdalena de Pazzi, Margarita María de Alacoque, Verónica Giuliani, Juan de la Cruz, por mencionar algunos, como Concepción Cabrera, pues es el mismo Dios que interviene en la historia de cada uno. Aquí yo estoy mencionando a puras religiosas y sacerdotes, y la que se escapa a eso es Concha, que es madre de familia. Aunque los grandes estudiosos de esta mística mexicana la han comparado frecuentemente con Santa Teresa de Jesús, para mí, Carlos Francisco Vera, el itinerario o división de la experiencia mística y aún la terminología de Conchita casi nunca se apega a lo que conocemos como cánones de la mística, todavía dominado por los esquemas teresianos sanjuanistas. De cualquier manera presentamos aquí algunas semejanzas, es decir, no porque no veamos que son experiencias completamente distintas, no haya una concordancia. Para empezar, Teresa y Conchita comienzan a escribir por obediencia. Conchita escribe la cuenta de conciencia por obediencia a su padre, el padre Mir, su primer director espiritual, y sus obras Autografía y después Vida, por obediencia a los que estudiarán su vida en Roma. Por su parte, Teresa escribe la vida por mandato de su confesor, Fray García de Toledo, las fundaciones por obediencia al padre Jerónimo Ribalda, el camino de perfección por mandato de Fray Domingo Báñez y las moradas por obediencia al doctor Velázquez. Es decir, estas dos grandes místicas escriben
porque se los mandan. Es importante agradecer a estos hombres el que hayan dado la orden a estas grandes místicas de que escribieran esas numerosas páginas donde narran su experiencia de Dios, con las que ahora podemos, gracias a estos mandatos, acercarnos al misterio de Dios, como Santa Teresa o tanto Santa Teresa como Concha Cabrera han querido expresar voluntariamente con un lenguaje incorrecto, por así decirlo, es decir, sin artificio, sus sentimientos o ideas para que sean consideradas por los demás como personas incultas. A mí un padre que cuando trabajamos con ella en los escritos de Conchita me decía, bueno, yo siempre le cambio toda la puntuación para que sea correcto. Bueno, pues sí, no altera nada el sentido, pero ella, igual que Teresa, no tenía ningún interés en pasar por literatas. En ambas experiencias podemos encontrar algunas convergencias entre estas dos místicas. Por ejemplo, en lo que se refiere al desprecio propio. Claro, muchos se admiran de lo que Concha dice de sí misma, pues lean lo que dice Santa. Ella se decía que era una hormiga delante del Creador. Bueno, y también en sus ansias de padecer, se parecen. Teresa al respecto escribe, bien entiende el alma que quiere Dios y que la saeta parecía traía hierba para aborrecerse así por amor de este Señor y perdería de buena gana la vida por él. No se puede encarecer ni decir el modo con que llaga Dios al alma y la grandísima pena que da, que la hace no saber de sí, mas es esta pena tan sabrosa que no hay deleite en la vida que más contento de siempre querría el alma, como he dicho, estar muriendo de este mal, así del sufrimiento. Quisiera el alma estar en eso porque sabe que contenta a Dios. Pues son palabras de experiencia. O bien también sería bueno contemplar el siguiente texto de la misma Teresa. Otras almas que no hayan ofendido tanto a nuestro Señor, las llevará por otro camino, mas yo siempre escogería el del padecer, siquiera por imitar a nuestro Señor Jesucristo, aunque no hubiese otra ganancia en especial. Ándale pues, fíjense cómo el ansia de padecer es por parecerse al amado. Ya esto en Concha se les había subrayado varias veces. Veamos ahora lo que escribe Conchita 300 años más tarde aproximadamente. Me siento toda en Dios, como muy metida dentro de Él. Qué presencia tan viva del Señor. En ratos no sé qué hacer. Ando entre las gentes, pero mi corazón se alimenta de ese ser divino, invisible y santo que llevo dentro del alma. Ahora solo quisiera hablar de Dios, pensar en Él, vivir de su vida, aspirarlo, estrecharlo, beberlo, sentirlo, respirarlo. Oh, me quemo, me muero, pero feliz fuego, dichosa muerte. Tengo hambre de humillaciones, de verme despreciada. Pues esta es la vivencia de un místico. Apreciemos pues cómo en épocas distintas, al experimentar a Dios, o perdón, el experimentar a Dios no se ve limitado por estas barreras del tiempo. Cuánta similitud en estas experiencias. Mientras Teresa dice que su alma quiere a Dios, Conchita nos revela que se siente toda en Dios, como muy metida en Él. Teresa quiere aborrecerse por amor del Señor, escogiendo el camino de padecer, mientras Conchita tiene hambre de humillaciones y de verse despreciada. Teresa perdería de buena gana la vida por él y Conchita se muere al sentirlo. Y por último, estas dos grandes místicas coinciden en que para una es esta pena tan sabrosa que no hay deleite en la vida que dé más contento. Y para la otra, que esta pena es un feliz fuego, es una dicha de estar muriendo de este mal. Fíjense, entonces, claro, también hay concordancias en la experiencia, sobre todo en el amor.
También podemos decir que Conchita, a diferencia de otros místicos, según yo, es evidente que Dios no siguió el esquema clásico de los místicos que conocemos, que no se adaptó a nuestra lógica en lo que se refiere al porqué de la encarnación mística, pues que no bastaban los desposorios del matrimonio espiritual en su vida interior. Eso ya algo comenté antes. No, definitivamente en Conchita más bien se aprecia una gracia, un conjunto de gracias otorgadas por Dios que se insertan en la trama de su historia personal, en su vida familiar de esposa y madre, y que la van haciendo vivir cada vez más radicalmente su entrega a Jesús y su apostolado, pero con una lógica distinta a la que describieron los místicos clásicos. Ahora, enfocándonos más propiamente en su personalidad como escritora mística, volvemos a subrayar estos aspectos. Dios dotó a Conchita de la cualidad natural propia de todo buen escritor. Desde luego el gusto y la inclinación por hacerlo, una inteligencia clara y penetrante, sensibilidad muy femenina, imaginación viva, unos afectos vehementes a su esposo, a sus hijos, a sus parientes, pero sobre todo un gran amor a Dios. Esto explica la variedad y multiplicidad de sus escritos y la sublimidad de la doctrina espiritual que nos entrega. Y también no está por demás decirlo que, si bien en el campo de la literatura no parece que las mujeres tuviesen dificultades para acceder a ella, por el hecho de serlo también hacemos notar que es una actividad prevalentemente dominada por los varones. Para la mayor parte de la historia, Anónimo, fíjense este texto, qué curioso. Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Esta cita de la escritora feminista Virginia Woolf, británica, critica la invisibilización, que por cierto fue contemporánea de Concha, critica la invisibilización que ha tenido la mujer en la literatura, relegadas a un segundo plano en la vida política, laboral, social y religiosa. Las mujeres han tenido que luchar históricamente con el lugar que les habían asignado en el mundo, el hogar, el fogón, la familia. Pues sí, en ese sentido también Concha, pues es una mujer puntera. ¿eh? La poca presencia de la mujer en los ámbitos literarios puede comprobarse fácilmente a través de los galardones. El premio literario internacional más conocido, que todos conocemos, es sin duda el Premio Nobel de Literatura. Desde su creación en 1901 hasta 2019, se han premiado a 15 mujeres y 100 hombres. Pues es una diferencia, ¿verdad? Como si las mujeres escribieran peor que los hombres. Lo que está claro es que han tenido mucho menos acceso pues a la difusión y al editar sus obras. La obra de Conchita todavía no es ni publicada toda, ni mucho menos conocida o reconocida internacionalmente, pero está llegando su hora. Los escritos presentados en Roma, ya les dije que fueron 65,000 páginas, estos millares de páginas escritas con su propia mano en medio de tareas y cuidados, sin descuidar la atención de los suyos, a los que amamentó, cuidó e instruyó, nos muestra su prodigiosa actividad como escritora. Muchas horas que debieron ser para el sueño o el descanso, ella los invirtió en cumplir la orden de Jesús. Escribe, quiero que escribas. Las obras editadas de Concepción Cabrera son 46, ya dijimos cuántas páginas, 8,800. El número de ejemplares que se editaron nos deja asombrados. 49,400 ejemplares de Horas Santas, 66,500 de Ante el Altar, 38,625 de Chispitas de Amor. En la editorial española La Hormiga de Oro, que está en Barcelona,
hacen un recuento total de 499.075 ejemplares, es decir, medio millón de ejemplares. Para el siglo XIX y principios del siglo XX, para una mujer es un hecho verdaderamente extraordinario si tenemos en cuenta que ella jamás puso su nombre como autor de las obras y que toda la difusión la hace la misma editorial, tanto en España como en América Latina. En México las distribuía Conchita, las religiosas de la Cruz y más tarde los misioneros del Espíritu Santo. ¿Qué nombre utilizaba? Utilizaba por el autor, ni siquiera autora, por el autor de Ante el Altar. Y la primera edición de Ante el Altar por una pecadora arrepentida. Esa fue su forma de firmar sus libros. Esos libros tratan sobre diversos aspectos de la vida espiritual. Unos están dedicados a difundir el amor a Jesús, sobre todo a Jesús Eucaristía. Otros tienen un radio más estrecho. Están directamente dirigidos a alguna de las obras de la cruz, como el Manual del Apostolado de la Cruz, el Manual de la Alianza de Amor, las Constituciones de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Y sus libros, o sus escritos, inéditos, son mucho más abundantes. En primer lugar, sus 6.200 cartas, que se conservan, un total de casi 18.000 páginas. La mayoría de ellas están dirigidas a los arzobispos Luis María Martínez, Leopoldo Ruiz y otros obispos, al padre Félix ya mencioné a quienes. Y lo que nos hace ver que la cantidad de cartas que se conservan nos hace ver que nadie se deshacía de una carta de Concha Cabrera. Por eso hay tantas, y hay que preguntarnos, ¿por qué no se deshacían de ellas? Miren ahí en esa imagen que ustedes ven, nosotros hemos ido, ese es el archivo histórico de los misioneros, y hemos tenido cuidado de ir haciendo contenedores, esos son papel y cartón libre de ácido que están guardados en unos contenedores, no se tocan ya nunca, se sacan lo mínimo posible para conservarlos porque es un tesoro para la iglesia. Entonces muchas de las cartas de Conchita contienen una espiritualidad muy alta, llama la atención la naturalidad y sencillez con que pasa de estoy cocinando frijoles con crema a los consejos espirituales y normas de conducta de un exquisito sentido común y de gran sabiduría humana y cristiana. Conchita escribe porque es una mujer con gran capacidad de relación, quiere estar cerca de sus parientes y amigos cuando ha tenido una pena o cuando está celebrando un gozo. Esta característica ella la llamaba querendona. Tengo muy pegajoso el corazón, decía. Podía mirarse más bien desde su ser materno, que se vuelve toda caridad y ayuda para quien la necesita. No ahorró ni tiempo ni esfuerzo para escribir, sabiendo que Jesús lo quería y haciendo con ello bien a los demás. Además de su abundante epistolario, están los 63 tomos que ya hemos mencionado varias veces, de su cuenta de conciencia, y las escribe con gran detalle, otras simples alusiones, refiriéndose a cosas que él ya conoce, luces y gracias recibidas de Dios, las comunicaciones del Señor. Desde luego que es la obra más compleja y más rica. Sus defectos, tentaciones, sus debilidades y penas, sus angustias y sufrimientos, las desolaciones con las que la prueba el Señor. Expresa también su manera de hacer oración, sus penitencias. Ahí se abre completamente en todo lo que vive, porque ella entiende que es solamente para su director espiritual. También es notable la transparencia y claridad con que lo hace. Su lenguaje sencillo, plagado de mexicanismos, de humor. Conchita dice, no, pues es que a veces me hago pato, muchos mexicanismos que son interesantes estudiarlos también.
Bueno, plagada de humor y sobre todo de femineidad. Se expresa con la dulzura, candor, pasión y armonía, podemos decir, propio del sexo femenino, si eso se puede decir. O dicho, y ahora como está eso de la teoría del género, vaya usted a saber si se ofenden porque decimos que las mujeres son dulces, armoniosas, apasionadas, o dicho de otra manera. Quien lee una página de sus escritos sin saber quién lo escribió, de inmediato echa de ver que es una pluma femenina. Entonces, está permeada de esa feminidad. Y también en su cuenta de conciencia, al dar cuenta a sus directores de las luces y gracias, hay innumerables páginas de admirable profundidad y riqueza sobre qué es el tema que vamos a ver en la siguiente sesión, sobre la Trinidad, sobre el Verbo encarnado, sobre el sacerdocio de Cristo, sobre los dolores íntimos de su corazón, etc. Entonces, un verdadero tesoro para los expertos y teólogos de la vida mística. Es un legado que nos ha tomado años comprender en su justa magnitud, un tesoro de la Iglesia para hoy y para los años venideros. Conchita empieza a escribir su cuenta de conciencia cuando es una mujer joven de 31 años. La última vez que escribe es el 8 de diciembre de 1936, a escasos meses de morir. Se puede percibir su evolución, su caligrafía es elegante. A través de los años, en lugar de que su letra se deforme, se hace más clara, más precisa, como más natural y espontánea. Aún en sus últimos años, su letra conserva estas características. La secuencia de sus manuscritos refleja la expansión creciente de su espíritu a medida que Dios la invade. Es totalmente transparente, narra con impresionante claridad sus sentimientos, aun los que pueden destruir o desdorar su imagen ante los demás. Escribe sus pecados, es clarísima en expresar lo que siente y lo que ve. Siempre aparece en estos escritos la mujer que todo lo vive desde Jesús y en Jesús. No está de más observar que se trata de unos escritos que cuentan lo más íntimo que hay en el corazón de una persona. Por eso en ese sentido son sagrados. Por eso también es tan delicado o debiera ser su estudio. No podemos entrar ahí como chivos en cristalería. En sus escritos se percibe a una mujer totalmente encarnada en su mundo, en su ambiente, en su quehacer cotidiano, en sus deberes como esposa y madre. Es una seglar comprometida, sumergida en Dios. Esto es lo interesante. Es una mujer, como muchas de ustedes que están escuchando esto, sumergida en Dios. Para entender a fondo la grandeza de sus escritos, es muy importante tener siempre en cuenta su realidad humana. Conchita, a veces, preocupada de lo que iba a pasar cuando se leyeran sus papeles, le dice a Jesús: se me ocurre, mi Jesús, que los que lean eso me van a creer o niño o santo, como dicen los papeles, si esos escritos solo fueran para ti y para mí. Y le contesta Jesús: entonces se mermaría la gloria que espero sacar de esta nueva luz que envía mi eterna caridad al mundo. Tú no veas, no pienses sino en darme gloria. Si tu director y yo la procuramos, si en tus cuentas la recibo, antes que apenarte deberías de alegrarte, porque tú quedas en minoría, y yo, con mis operaciones divinas, creceré ante las atónitas miradas de muchas almas. Salva ese tropiezo, Concha, y piensa solo en mí. Porque Concha le decía: oye, ¿por qué quieres que esto se vaya a conocer? Pero si es mi historia de amor contigo. Y Jesús le está diciendo eso. Solo piensa en mí y no en ti. Y no tan solo para despreciarte,
sino como te dice tu director, para borrarte de ti misma, arrojada en el pecho de tu Jesús. Además, siempre te he dicho que son muchas gracias las que he derramado en ti para una sola alma. Pues déjame en libertad de que las aprovechen otras, aunque discretamente. A mí se me hacía que las aprovecharan otros hasta que me muriera, pues muere a ti misma y solo ten ojos para mirar mi gloria. Pero, ¿verdad, mi Jesús, que yo no soy santa? Le dice, no eres santa, pero serás lo que yo quiero que seas. Y tendrás que conformarte adorando mi voluntad. Pues qué atrevida que le pregunta a ella, oye, yo no soy santa, ¿verdad? Y Jesús le dice, tú eres lo que yo quiero que seas. ¿A ti qué te importa lo que yo quiera? Bueno, ahora ya la cuestión, nosotros tenemos ahí un mar, ¿verdad? En los escritos. Y la cuestión ya más propiamente de conservación. Tal vez nos hemos preguntado alguna vez en qué sitio se guardan los manuscritos de Concepción, básicamente en dos archivos, en el Archivo General de las Religiosas de la Cruz y en el archivo que se encuentra ahora en este momento en su casa que tienen en Altavista, barrio de San Ángel, en la casa donde murió la Beata Concepción Cabrera, y en el Archivo Histórico de los Misioneros del Espíritu Santo que tenemos junto al Altillo en la Avenida Universidad 1700, ustedes lo conocen, y la repartición que se hizo de ellos fue una orden del mismo Jesús que le dijo que su cuenta de conciencia, que se conservaba, como ven ustedes ahí en pequeños cuadernos, se dividiera. A las Madres de la Cruz le iba a tocar de 1893, que se empezó la cuenta, hasta nuestra fundación en 1914, y a nosotros de 1914 en adelante. Y Conchita le dijo, oye, pero le van a tocar más a los misioneros, porque esto se lo dijo ya cerca de morir. Y Jesús le dijo, así quiero que sea. Entonces, ahí pues se guardan como un tesoro adecuadamente. Hay muchos otros escritos que se guardan en otros, en los dos archivos, muchos manuscritos de Conchita. Bueno, vamos concluyendo. Vayan teniendo sus preguntas porque ya me voy a disponer dentro de unos minutos. Nada más la conclusión. Los escritos místicos que poseemos de Concepción Cabrera son un tesoro que pertenece no a las obras de la cruz, ni siquiera a los misioneros, o pertenece a la iglesia. ¿Eh? Son un tesoro para la iglesia de Jesús. Son tan vastos, tan ricos, tan profundos e interesantes que están esperando más hombres y mujeres que los estudien, entiendan, clasifiquen y den a conocer. Jesús le hizo varias promesas a Conchita sobre las personas que se dediquen a estudiarlos. La primera de ellas es que se beneficiarán en su vida personal. Desde hace tiempo ha habido voces calificadas que piensan que Concepción Cabrera debe ser declarada primero santa y después doctora de la Iglesia. ¿Qué falta para ello? Que su vida, su mensaje y sus escritos sean conocidos, difundidos y hechos vida. Toda la obra de la Cruz y la familia de la Cruz tiene delante esta fecunda tarea. Bueno, vamos ahora, queridos amigos y amigas, a responder las preguntas que nos están haciendo favor de llegar a través de nuestro chat. Voy a tratar de... Margarita pregunta, ¿cuál es la referencia en la cuenta de conciencia del matrimonio espiritual, ese diálogo? Ay, Margarita, ahorita no te lo puedo decir, pero yo sí, hoy, claro que te lo digo luego, ahí lo tengo apuntado. Daisy Ruiz, la mente nos bombardea continuamente con pensamientos, muchas veces negativos, despectivos. ¿Cómo distinguía Conchita un pensamiento negativo de la mente
de un pensamiento del maligno. Bueno, mira, yo pienso, hijo, voy a decir una respuesta muy bárbara, pero yo creo que nosotros a veces tenemos pensamientos negativos, pues por nuestras heridas personales, nuestras experiencias de vida, nuestras pasiones, nuestros egoísmos, en general por lo que podríamos llamar el pecado. Eh, yo creo que el ataque del maligno así directamente como en los místicos, pues se da muy poco. Se da en quien está destinado a hacer un gran bien a los demás. Entonces ahí sí se puede ver que el demonio casi se personifica. Pero no te preocupes de eso, yo creo que nosotros estamos pues a salvo. No, no lo digo por otra cosa, sino porque pues rara vez se hace manifiesto esto. Luego también esa tabla, me preguntas así de la Cruz, claro que estará disponible. Por eso les digo, entren a Classroom. Esa tabla costó meses hacerla. ¿Eh? Y nosotros la pasamos así para que ustedes la tengan, porque queremos que más gente conozca. Juan Carlos pregunta, ¿por qué había algunos escritos privados? ¿Qué quiere decir que sean privados? Bueno, no sé qué entendiste tú, pero a ver, si yo escribo mi diario espiritual, pues eso es privado, es personal. Si yo llego a una casa y veo un cuaderno que dice diario y lo veo, pues dice, oye, no, eso no se puede leer. Yo digo, les digo a las mamás y a los papás que se atreven a leerle cosas a sus hijos. Oigan, eso es un delito, es violar la intimidad de la persona a la cual todo mundo tiene derecho. Entonces, en ese sentido son privados. Yo no quiero que tú leas, pues hasta mis pecados, eso los hablo con mi director espiritual y mi confesor. A eso se refiere. Verónica, ¿y por qué Conchita no pudo ser también doctora de la iglesia? No, no es que no pueda, es que ese es un proceso, es un proceso. ¿Cómo se vuelve una doctora de la iglesia? Primero tiene que ser santa. A Conchita le falta la canonización. Todos tenemos que trabajar para que se conozca. Y una vez conocida, se invoque. Y por su intercesión se haga algún milagro. Sería el paso de la canonización. Y se vuelve doctora de la iglesia cuando un conjunto de personas están viviendo su espiritualidad y lo piden a la Santa Sede. Entonces, Conchita tiene adelante ese camino. Regina, dentro de las 65,000 páginas que usted menciona, que escribió, ¿están las 22,000 de la cuenta de conciencia? Claro que sí, Regina. Ahí están. 22,000 son la cuenta de conciencia, más hay que sumarle que escribió sus cartas, que ya dijimos que eran 6,500 y pico de cartas, más otros escritos que escribió aparte, que si yo fuera novicia, sed perfectos, historia de los misioneros, etcétera. Escribió distintas obras más. Giselle, padre, ¿sabe si ahora en la beatificación de Conchita volverán a editar sus obras? Pues ya la mayoría no están a la venta. Bueno, a ver, yo lo que sé es que la editorial La Cruz en México, que es la editorial de los misioneros del Espíritu Santo, tiene muchas obras de Conchita, no todas. O sea, que han ido editando, pues pequeñas, como quién es Jesús, Rubí Celestial, eh, Pequeña Esmeralda, Perlas de Mayo, Rosas y Espinas, Vicios y Virtudes, sí, muchos, Amor Activo. Alfonso, su obra ante el altar es específica para estar en el Santísimo. Sí, miren, tiene una historia muy interesante porque es la primera obra que editó y esta la editó por consejo y petición expresa del Papa. Haga una obra, sí, y ahí pregunta Alfonso que si existen varios tomos o solamente uno. Es solamente uno. Es un librito chiquito, con una profundidad de amor y se ve ahí pues toda su alma apasionada. Y es el libro más vendido de Conchita ante el altar. Entonces lo que el padre Félix hizo fue que
Él se lo lleva a Europa, lo manda a traducir al inglés, lo manda a traducir al italiano y al francés. Y también, obvio, el español. Y entonces él paga la edición y es la primera edición que se hace de Conchita ante el altar y su libro más vendido. Entonces ya ella sale como escritora políglota, que pues son misterios. Y esta señora que ni la primaria hizo ya debuta como escritora en 4 idiomas, pues es una cosa notable. Bueno, Ana Alatorre dice, el escrito de vida y el de autobiografía están disponibles, serán como un resumen de su cuenta de conciencia. Mira, estas dos obras interesantísimas, casi son yo las únicas que traigo siempre, aparte de la cuenta de conciencia. Aquí las estoy viendo en el escritorio, se las voy a enseñar rápido. Porque son obras que no se han ido, no se han editado. ¿Por qué? Pues porque son de tal, miren, esta es la autobiografía, es un solo tomo, narra, narra lo más interesante de su vida hasta 1908 que se escribió. Conchita vio muchísimos años más. Y este es Vida. Vida eran 10 cuadernitos, se resumió en 2 tomos. Ahora yo les digo una cosa, ¿por qué no se han editado? Pues por lo mismo que preguntaba esta señora de que por qué, qué quiere decir que sean privados, porque son escritos tan íntimos que luego es difícil, a veces opinamos pues con dificultad, entonces son cosas tan íntimas que se necesita hacer todo un contexto. ¿Se van a editar? Por supuesto que sí. Y a mí me hubiera gustado hacer, yo todavía hay chance porque no hay quien lo haya hecho, hacer todo un estudio para poder editar este pequeño libro, que es muy complejo, se llama Autobiografía. Y ella narra en primera persona su experiencia. Bueno, entonces claro que hay todo un trabajo por delante. Roare pregunta, ¿cuál sería una obra recomendable para quien no conoce mucho a Conchita? Bueno, yo también les digo, claro, vamos a ver, no era el momento de hacerlo, pero aquí estamos a la mano. Miren, esta es una obra recomendable. Esta obra se llama Eco de mis amores y es todo una selección de escritos de Concepción Cabrera de Armida. Maravillosa obra que hicimos en el CIDEC en el año de, pues ya 2009, pero es una obra que no tiene tiempo porque pues son escritos de ella. Para quien no conoce, yo le recomendaría este libro primero, para entrar a escritos de ella. Bueno, Leito, de los escritos que están en Roma, solo tienes un libro sobre esos escritos. Consigo así, aquí ese libro. Sí, claro, Leito, ese libro se llama Espero contra toda esperanza. Es un libro muy interesante. Se consigue en la editorial La Cruz y narra todo el contexto de la guerra cristera. Está súper bonito. ¿Existe algún escrito de Conchita al Papa? Ah, esa es una pregunta de especialista especializado. Alexis Vega nos pregunta esto. Mira, yo creo que sí, alguna carta haciendo la petición pero no tengo ahorita en la memoria exactamente. Pero sería una carta. Y hay una cosa muy bonita que cuando empezó a escribir las confidencias a mis sacerdotes en 1929, su amigo, el arzobispo de Michoacán, Leopoldo Ruiz, le dijo, mire, voy a ir a Roma, voy a mandar imprimir este escrito, todavía ni siquiera estaban terminados, los mandó a encuadernar en una encuadernación muy fina en blanco, con seda, y los puso en mano del Papa Pío XI. Pío XI los conoció, ¿dijo algo? ¿No dijo nada?
pero que sepan que un papa en vida de Conchita conoció sus escritos, pues sí. Bueno, gracias por tu pregunta, Alexis. Bueno, nosotros estamos preparando ya una plataforma digital para vender los libros, porque entendemos que unos están en Canadá, otros en República Dominicana y todo está centrado en México. Los mexicanos nos hemos centralizado y todo en la Ciudad de México. Bueno, vamos a hacer una plataforma digital. Levante la mano el que quiera comprar libros digitales y lo vamos a hacer. Bueno, luego Alexis también, ¿qué tipos de estudios le realizó el Vaticano a los escritos de Conchita? Bueno, Alexis, esta pregunta es una pregunta también de especialista. Mira, los estudios que se hicieron a los escritos de Conchita duraron nada más que 23 años. Se le dieron a un investigador secreto, porque nadie podía saber quién era. Hasta la fecha no sabemos exactamente quién fue. Tenemos idea de quién fue. Y esto se dedicó a estudiarlos y leyó desde el primero hasta el último de las 66,000 páginas, hizo un resumen y dio su parecer. Desde luego el parecer fue positivo, pero tardó 23 años el señor. A lo mejor no era muy trabajador, pero lo que les quiero decir es que fue una lectura concienzuda. Bueno, Georgina, hay un libro que en alguna ocasión me recomendaron para regalarle a un sacerdote escrito por Conchita. ¿No se acuerda el nombre? Claro que sí. Se llama Sacerdotes de Cristo y es la obra que Conchita escribió a petición de Jesús sobre la vida de los sacerdotes, que es prácticamente una denuncia y una teología, perdón, una denuncia. Una parte es toda la teología del sacerdocio de Cristo y también pues habla del mal comportamiento de algunos sacerdotes. Entonces, es muy fuerte el libro. ¿Se consigue? Claro que se consigue. Yo ya les mencioné en otra ocasión que estando nosotros en SIDEC hicimos 3 ediciones de 10,000, o sea, 30,000, para repartir en todo el clero de América Latina. A Costa Rica debió de haber llegado. Entonces, pero todavía se consigue en la editorial La Cruz. Bueno, ahora vamos a saludarnos, abrimos nuestros micrófonos, no quiero atrasar, a mí me encanta saludarlos, darles la cordial. Ay, no sé, quería que la serviera. Hola, Padre Carlos. Ahí está. Ahora sí. No lo escuchamos. Padre Carlos, gusto saludarlo. Hola, Carlos. Gracias, Padre. Hola, Marcela, ¿qué tal te la pasas? Hola. Muy bien, Hola. gracias a Dios. ¿Tú? Bien, necesito hacerte unas preguntas. Hola, luego. Padre Carlos. Hola, Quiera. ¿cómo están? Adrianita, Abrazo. Arnulfo y Ana, hola. Hola. Anita La Torre. Tere, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo le va? Hola, Carlitos. Hola, Chata, ¿dónde andas? ¿Estás sola? Buenas noches, padre. Hola, don Alberto. Oigan, estoy promocionando a Costa Rica para que vengan, pero ya que nos hablan. a todos. Hola, Luz, María de la Luz, Margarita Buenas noches, Garbanzo. gracias. Buenas noches. Marta, ya te Hola, ves. Padre. Ana Marta, Buenas ¿dónde noches, estás? padre. Buenas noches. Poncho. Hola, Si ustedes quieren ver Hola, a todos. hola, May. Muy buenas noches. Doña Ceci de la Cruz. Padre. Hola, Anita desde McAllen. ¿De dónde estás? Harlingen. Madre, ya se fue. Hola, Marta. Hola, padre. Hola, hola. ¿Cómo están? Hagan su tarea, no sean flojitos, hagan su tarea. Y así me dan gema. Así me dan tarea. Los ven en la plataforma digital. No, pero no llegó. Todavía no. Saludos. Saludos, padre. Buenas noches, salud, gracias. Ana Marta, ¿dónde estás? ¿Te ve? ¿Estás? Marcela no es la del milagro. Marcela es la del milagro. Saluda, Marcela, la del milagro.
Es Marcela Milagrito, miren, la hizo. ¿Dónde está? Por ahí está la- Chayito. ¿Ya vieron a Marcela? Hola, Ana. Ya, hola, permisos. A ver, saluda a Marcela para que vean quién es. Esa señora tan risueña, junto con, Hola, con Marcela. nosotros, estuvo muy Hola, ¿cómo estás, Telmita? Marcela, bien. Hola, ¿cómo están todos? Poncho y Vichy. Hola. Doña Lo Gaby. voy a cambiar para que vean a todos. Ay, Hola. hasta calor me dio. Póngale ahí donde dice vista del hablante para, digo, más bien de galería para que se vean todos. Yo creo que ya me Hijo de mis amores, es el padre. Buenas noches. Buenas noches, Norma. Buenas noches, Anita. Hola, Chayito. Padre. Marta Morales. José Soto. ¿De dónde estás, José? Ahí hay uno. ¿De dónde eres, José? Hola, Ahí Poncho. lo tenemos ahí. Pero es caro, no lo he podido comprar por eso. ¿Puerto Rico? No, San Juan, Texas. Ah, de San Juan, Texas. Del Valle de San Juan. Pues, ¿qué pasó con la iglesia que la vandalizaron? Ah, ¡Qué horror! sí. Válgame Dios. Doña Patricia Vargas. Hola, padre. Hola. Ana Sofía, ¿cómo le va? Rosibel, qué bárbaro. Hola, padre. This is a mess because they opened the Aquí tenemos bueno, le damos las gracias a nuestro staff técnico, Giancarlo Aguirre Fernández, Ana Isabel Fonseca y Jennifer Castro, que nos mantienen en la línea. Les damos las gracias por ayudarnos a esta Sí, transmisión. un aplauso. Muchas gracias. Sí. Gracias. Hola, Mireya. Leito, estás en San Francisco. Mucho gusto saludarlos, ¿eh? Buenas noches. Igualmente, aunque nunca me vi. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias cuídense por todo. mucho. Igual, padre. Gracias, Para padre. que vean que tenemos el gusto de compartir con Marcela la del milagrito y con ¡Dale, Marce! Alma, ¿dónde estás? Pero Que no no te cuenta el veo. milagro. No me abren, estoy castigada. Estás castigada, pero qué bien El saludas. milagro. Sí, pues no me abren mi pantalla, pues ni modo. Leti Ibarra, tampoco le abren su pantalla, por favor. Ábrela tú, Telma. Ábrela tú. No, no puedo, me dicen que me Hola, padre. Hola, estoy Leti castigada, Ibarra. les digo. ¿Cómo va el mole? Estás castigada, Telma. Muy rico. No puedo. Ay, Hola, Alexis. Le mando un abrazo. hola. Buenas noches. Dale, Marce, ¿quieres crear un tema, Marce? Noches, padre. Buenas noches, Zulma. De Canadá, les saludo. Desde Canadá, muchos saludos. ¿Cómo está el clima en Canadá? De Canadá también. Yo soy de Está Canadá. muy lindo, hace calor ¿Quién hoy. está en Canadá? A ver, salúdenla de Canadá. Zulma, Saludos a todos. Lo más lindo Rocío. es ver el afecto que le tienen todas estas Voy a dejar lugar carnes a otra al padre. Qué lindo. pues sí, como quien dice, somos viejos conocidos. Leti. Hola, Leti Aguilar. Hola, padre. ¿Cómo Le mandamos estás? un abrazo bien fuerte. Saludos también a Andrés y a tus Buenas noches a todos. chicos. Arturo, Gracias, padre. Desde acá le mandamos un abrazo. tómense un mezcal a mi salud. Y lo esperamos. Están en Estados Unidos, oye. Remedio.